Bienvenidos, llegamos en esta ocasión a la Ley 13/2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género. Como siempre vamos a ver la estructura que tiene la norma y esta en concreto se estructura en un título preliminar y 4 títulos. El título preliminar, denominado Disposiciones Generales, establece los principios generales que rigen la Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género. Aquí se establecen definiciones clave, se enfatiza la obligación de los poderes públicos en la prevención y erradicación de la violencia de género, así como la colaboración y coordinación entre las diferentes instituciones para abordar este problema de manera integral. El título primero, Investigación, Sensibilización y Prevención, aborda aspectos relacionados con la investigación de la violencia de género, la sensibilización de la sociedad sobre esta problemática y la prevención de la misma. Se establecen asimismo medidas para fomentar la investigación científica en este ámbito, se promueven campañas de sensibilización y se implementan acciones preventivas dirigidas a diferentes ámbitos de la sociedad. El título segundo, Protección y atención a las víctimas, se centra en las medidas de protección y atención a las víctimas, estableciendo procedimientos para garantizar la seguridad de las víctimas, se regulan asimismo los recursos de acogida y se establecen medidas de asistencia integral para las víctimas, incluyendo atención psicológica, jurídica y social. El título tercero, Medidas para la recuperación integral, detalla las medidas destinadas a la recuperación integral de las víctimas de violencia de género. Se promueven de esta manera acciones para la inserción laboral y social de las víctimas, así como la recuperación psicológica y emocional. Finalmente, en este título se establecen programas específicos para menores afectados por la violencia de género. Bueno, el título cuarto, título último, se denomina Coordinación y Cooperación Institucional. Y este último título se centra en la coordinación y cooperación entre las distintas instituciones y organismos públicos para la prevención y protección integral contra la violencia de género. Se establecen mecanismos de coordinación entre las administraciones, así como entre el sector público y el sector privado, con el fin de garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante esta problemática. Bueno, pues vamos a pasar a ir analizando el contenido de la norma. Nos vamos a centrar en aquellos artículos principales o en aquellos conceptos u organismos que se crean que son de la mayor relevancia para nosotros. Bueno, el artículo primero, objeto de la ley, establece que la ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la presente ley. Bueno, ese era el literal del artículo 1, el objeto de la ley. A continuación, una reforma posterior de la norma introdujo el artículo 1 bis, que establece el concepto de víctima de violencia de género. La ley reconoce como víctimas de violencia de género y les otorga los derechos correspondientes sin necesidad de interponer denuncia a las siguientes personas. Mujeres que sufran daño o perjuicio en cualquier forma de violencia, es decir, física, psicológica, sexual o económica, debido a su condición de mujer, independientemente de su edad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, religión u otras condiciones sociales. También a hijos e hijas que sean testigos o sufran la violencia dirigida hacia su madre, personas de edad mayores con discapacidad o en situación de dependencia que estén bajo la tutela o custodia de la mujer víctima de violencia de género y convivan en un entorno violento. Y finalmente a madres cuyos hijos e hijas hayan sido víctimas de asesinato como resultado de la violencia de género. Bueno, con relación al ámbito de aplicación, la ley se aplica en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y abarca las actuaciones de los poderes públicos sujetos a las leyes de la comunidad autónoma, las entidades de la administración local y sus organismos autónomos,
consorcios, fundaciones y entidades con personalidad jurídica propia, donde la representación directa de estas entidades sea mayoritaria. También a la Administración de la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, empresas, consorcios, fundaciones y entidades donde la representación directa de la Junta sea mayoritaria. Bueno, aquí se garantizan los derechos reconocidos por esta ley a todas las víctimas de violencia de género en el territorio andaluz, independientemente de su vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal. También se aplica a personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, según lo que establece la propia ley. Bueno, la ley define la violencia de género como aquella ejercida contra las mujeres debido a una cultura machista y como resultado de la discriminación y la desigualdad de género. Esta violencia se manifiesta de diversas formas, incluyendo, y define la norma, violencia física, actos de fuerza deliberada que causan lesiones físicas o daño a la mujer, tanto en el ámbito familiar como personal. Violencia psicológica, conductas verbales o no verbales que provocan desvalorización o sufrimiento en la mujer, como amenazas, humillaciones o control, entre otros. También se diferencia violencia sexual, que serían actos de naturaleza sexual no consentidos, incluyendo la imposición mediante fuerza, intimidación o abuso sexual. Y finalmente, violencia económica, que sería la privación intencionada de recursos para el bienestar físico o psicológico de la víctima, así como la discriminación en el acceso a recursos o el impedimento del acceso al mercado laboral para generar una dependencia económica. Bueno, estos actos se pueden manifestar en diferentes situaciones y contextos, como el familiar, el laboral o el personal. Bueno, vamos a ver a continuación un organismo que establece la norma, que es el Observatorio Andaluz de la Violencia de Género, que sería un órgano interdepartamental colegiado con participación administrativa y social encargado de asesorar y evaluar las políticas y medidas para prevenir y combatir todas las formas de violencia contempladas en esta ley. Este organismo trabaja en colaboración con la Unidad Estadística y Cartográfica para definir indicadores y metodologías de análisis. Por otro lado, el Plan Integral para la Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género, que tiene que ser aprobado cada 5 años por el Consejo de Gobierno, va a estar coordinado por la consejería competente en la materia y va a contar con la participación de otras consejerías que resulten relevantes en la materia. Bueno, vamos a dar un salto ahora, nos vamos a centrar en el artículo 26, que establece el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género a recibir información, asesoramiento y atención adecuada, así como acceso a recursos y servicios de atención en Andalucía, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías para este fin. Bueno, por otra parte, el artículo 27 garantiza a estas víctimas atención social, acogida en centros especializados, asistencia sanitaria y psicológica, así como asistencia jurídica especializada. Bueno, también se extienden estos derechos a las víctimas que se mencionan en el artículo 1 bis que hemos visto anteriormente y se establecen programas específicos para víctimas vulnerables. Finalmente, el artículo 29 asegura la escolarización inmediata de hijos e hijas y menores a cargo afectados por un cambio de residencia debido a la violencia de género, manteniendo siempre la confidencialidad en esta situación. Bueno, vamos a ver otros conceptos importantes. Vamos a ver el artículo 35 bis, introducido por la nueva reforma de la norma, relativo a la atención integral a víctimas de violencia de género en Andalucía. En este artículo se detallan una serie de medidas para garantizar una atención integral a las mujeres que sufren violencia de género en nuestra comunidad. Estas medidas incluyen el asesoramiento y acompañamiento por parte de profesionales especializados, tanto antes como durante el proceso judicial. Se asegura, asimismo, el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita antes de presentar una denuncia, así como asistencia psicológica durante todo el proceso terapéutico de recuperación. Además, se establecen cauces para la derivación de las víctimas a servicios especializados en caso de renuncia
a la denuncia o al proceso judicial. Bueno, finalmente señala el artículo que la Administración andaluza también debe desarrollar un protocolo de acompañamiento que incluya la colaboración con organizaciones sociales y el apoyo de otras mujeres que han sobrevivido a la violencia de género. Los artículos 36 y 37 de la ley establecen medidas de mucha importancia para abordar la violencia de género en Andalucía. El primero se centra en la creación de juzgados especializados en violencia sobre las mujeres, así como en la implementación de medidas para proteger la privacidad de las víctimas en las instalaciones judiciales. El artículo 37, por su parte, establece la organización de unidades de valoración integral de la violencia de género, que van a estar encargadas de evaluar los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas, así como la incidencia en hijos e hijas. Estas unidades van a contar con personal especializado en medicina forense, psicológica y trabajo social, garantizando así una atención integral a las víctimas. El artículo 42 de la ley establece la atención de emergencia para mujeres y menores afectados por violencia de género, asegurando de esta forma su inmediata atención sin necesidad de acreditación previa. Además, se garantiza que esta atención sea realizada por mujeres si así lo solicita la víctima. El artículo 43, por su parte, establece la atención integral especializada para la víctima. Esta atención se caracteriza por ser especializada y multidisciplinar, accesible para todas las personas, especialmente aquellas que estén en situación de vulnerabilidad. Se disponen recursos especializados para la recuperación de las víctimas, con medidas específicas para casos de mutilación genital femenina y matrimonio forzado. De otra parte, la coordinación y valoración de necesidades correrá a cargo de la Consejería competente en materia de igualdad y se implementarán fórmulas organizativas para garantizar la efectividad de la atención. Se prevé asimismo la coordinación con los cuerpos de seguridad, jueces, servicios sanitarios y asistencia jurídica. Y se permite la prolongación de medios de atención según las necesidades individuales hasta su total recuperación. El artículo 46 de la ley establece que la Administración de la Junta de Andalucía debe garantizar el acceso a ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género y para las personas dependientes de ellas. Estas ayudas se presupuestarán para asegurar el acceso a todas las mujeres afectadas que carezcan de recursos económicos. Además, el Gobierno de Andalucía deberá consignar en sus presupuestos los créditos necesarios para financiar estas prestaciones, servicios, recursos y programas, siempre de acuerdo con las competencias establecidas por la ley. Bueno, por otro lado, el artículo 47 establece que la violencia de género en el entorno familiar será considerada como un factor de valoración para el otorgamiento de ayudas dirigidas a familias con escasos recursos económicos, con el objetivo de superar las barreras que impidan o dificulten la educación de los menores. Este criterio también se va a aplicar para el acceso prioritario de los hijos e hijas en la adjudicación de plazas en los centros de atención socioeducativa para menores de 3 años. Bueno, vamos a analizar ahora otro tipo de medidas relativas a la vivienda. Así, el artículo 48 establece disposiciones relacionadas con el acceso a viviendas protegidas para mujeres víctimas de violencia de género. Así, el artículo establece que las administraciones públicas de Andalucía pueden reservar viviendas en promociones de vivienda protegida para ser cedidas o adjudicadas en alquiler o en propiedad a mujeres que acrediten la situación de violencia de género y que cumplan los requisitos que establece la ley. Se pueden establecer convenios con administraciones competentes para procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a estas víctimas. Se van a establecer ayudas para el acceso a vivienda protegida considerando la situación socioeconómica de las mujeres. De otra parte, establece la norma
que las situaciones de violencia que otorgan este derecho se identifican según lo establecido en el artículo 30.1 de la ley. Las mujeres mayores y con discapacidad en situación de precariedad económica van a tener un acceso preferente a residencias públicas en casos en que se produzca violencia de género. Bueno, para finalizar esta revisión de la norma, vamos a ver las medidas en el ámbito laboral. Así, el artículo 51 establece que las administraciones públicas de Andalucía van a dar prioridad al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género en los programas de formación e inserción laboral que desarrollen, especialmente en aquellas acciones formativas con compromiso de contratación. Además, la Administración de la Junta de Andalucía tendrá que incluir en los planes de formación para el empleo acciones destinadas a estas mujeres, con el fin de mejorar su empleabilidad. Estas acciones específicas se definirán mediante itinerarios personalizados de inserción, para los cuales se establecerán ayudas según se reglamente. Bueno, asimismo se menciona que la Administración podrá crear programas y acciones específicas para facilitar el acceso al empleo y mejorar la empleabilidad de estas mujeres.